Hola chicos, a todos y todas, espero que se encuentren bien. Les exhorto a que disfruten el siguiente video de tutoría de matemática. Saludos a todos y todas, bienvenidos una vez más a este canal. Soy como siempre su profesor de matemáticas, Gendry Encarnación de los Santos. Y hoy vamos a ver un problema que se resuelve con la ayuda de las progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas, depende del autor que estemos revisando. En el desarrollo de la resolución del problema vamos a estar hablando de progresiones aritméticas, aunque son sinónimas. Ok, veamos el problema aplicado. Este problema se encuentra en la segunda posición de la página 582 en el capítulo 15 del libro titulado Matemáticas Simplificadas en su segunda edición de 2009 de la autoría de Arturo Aguilar, Fabián Balapay, Germán Aurelio, Miguel Cerón y Ricardo Reyes. El problema versa así. Un albañil apilará ladrillos de tal forma que la base tenga 50, la segunda capa tenga 48 ladrillos, la tercera 46 y así sucesivamente hasta que la capa superior tenga 24. La pregunta central es, ¿cuántos ladrillos en total apilará el albañil? Para resolver entonces este problema debemos identificar los elementos que lo componen y vemos que el problema indica que el primer término de la progresión que aquí nosotros vemos cuando dice el albañil apilará ladrillos de tal forma que la base tenga 50 ladrillos en su base, nos dice que el primer término específicamente son 50, ya que es la base que va a utilizar el albañil para luego ir apilando y vemos, por ejemplo, que la diferencia que se presenta aquí es que la segunda capa va a tener 48, la tercera 46 y así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, se representa 48, 46, 44 y vemos que la diferencia es de -2 ya que se va disminuyendo la cantidad de ladrillos. Entonces, por ejemplo, así vamos viendo. A esa diferencia de -2 es lo que nosotros vamos a llamar diferencia única, ya que se presenta en cada una de las capas que va apilando el albañil, o razón común de la progresión aritmética. Estos autores lo toman como sinónimos estas dos partes, pero vamos a estar hablando de razón común en la resolución de este ejercicio. Entonces vamos a llegar hasta 24, que es la última capa que va a colocar el albañil y va a tener 24 ladrillos. A esto lo vamos a conocer como el término enésimo o general de la progresión aritmética. Entonces vamos a ver los datos del problema, una vez ya leído. Tenemos, por ejemplo, el A1, que representa el primer término, que es la base que va a utilizar el albañil para comenzar a apilar los ladrillos. Tenemos que es igual a 50. La razón común o la diferencia común entre cada una de las capas que va a colocar el albañil es de -2 y el término enésimo o el último término va a ser 24, que va a ser la capa superior. Entonces vamos a ver la solución. Para poder resolverlo, ya aquí tenemos los datos una vez más, y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el número de términos de la sucesión aritmética. Esto lo vamos a buscar para saber el número total de capas de ladrillo que el albañil va a apilar entre esa primera capa que va a tener como base 50 ladrillos y una última capa que va a tener 24 ladrillos. Entonces tenemos esta fórmula aquí donde n representa el número de términos de la progresión aritmética, a sub n representa el número enésimo en término general, a sub 1 representa el primer término y R representa la razón común o la diferencia única del ejercicio. Entonces ya luego de esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores y para eso tenemos que el número de términos va a ser igual a 24, que va a representar el término enésimo, menos 50, el primer término, dividido entre -2, que va a ser la diferencia común o la razón común. Entonces más 1 al final. Tenemos 24 menos 50 igual a -26 entre 2 más 1. Esta parte va a ser igual a -26 entre -2 nos da 13 más 1, 14. Entonces aquí tenemos ya el 14. Este 14 va a representar el número de capas, como estuvimos diciendo, que va a apilar el albañil.
Entonces, una vez que conocemos ese número total de capas de ladrillos, procedemos entonces a sumar las cantidades que van a componer cada una de esas capas, que como ya vimos tiene una razón de -2 porque va disminuyendo, pero ¿qué tantas capas va o qué tantos ladrillos van a tener esas capas? Aquí vamos a utilizar esta otra fórmula general, donde el S representa la suma de los primeros términos del número de términos de la progresión aritmética, N representa el número de términos previamente determinado, A sub 1 representa el primer término y A sub N representa el término enésimo o el término general de la progresión aritmética. Entonces, esta parte de acá lo vamos a utilizar para saber el total de ladrillos que hay en las 14 capas que ya nosotros predelimitamos. Entonces, ya para esto solamente sustituir los valores, igual que en el paso anterior, y tenemos que esa suma de los 14 términos, de los 14 primeros términos de los términos de la progresión aritmética, lo multiplicamos por 50, por la suma de 50 más 24 y lo dividimos entre 2. Entonces para eso tenemos 50 más 24 igual a 74 multiplicado por 14 dividido entre 2. Tenemos 1036 entre 2 y la suma de esos primeros términos nos va a dar 518 ladrillos. Entonces, ¿cuántos ladrillos en total apilará el albañil? Bueno, pues son 518. 518 ladrillos es la cantidad que apilará el albañil si comienza con una capa base de 50 ladrillos y en las capas consecutivas disminuye 2 ladrillos hasta quedar una capa superior compuesta por solo 24 de ellos. Entonces, la referencia principal para este ejercicio, su solución y su explicación están en la segunda edición del libro titulado Matemáticas Simplificadas del año 2009, escrita por Arturo Aguilar Márquez, Fabián Balapay Bravo Vázquez, Hermán Aurelio Gallegos Ruiz, Miguel Cerón Villegas y Ricardo Reyes Figueroa, en las páginas que van desde la 571 hasta la 582 del PDF. Muchas gracias.